Con la ayuda del Señor vamos a abrir en esta mañana su palabra. Vamos a este Evangelio de Juan, donde estamos estudiando y meditando en estos días. Y vamos a Juan capítulo 6. Vamos a comenzar a leer la porción que nos toca hoy, a partir del versículo 22 al versículo 29. Recordaros que esta es, ahora viene la segunda parte de lo que hemos visto en la primera parte del capítulo 6, lo que hemos visto a partir del capítulo 6, del versículo 1 al versículo 15, es el milagro de los 5.000, de cómo Jesús alimenta a los 5.000 hombres, que con mujeres y con niños casi serían unos 15.000 aproximadamente. Entonces, después de eso, vemos que Jesús manda a sus discípulos, él se va al monte a orar, y vimos la semana pasada sus discípulos en la tormenta, pero ahora lo que tenemos aquí es la continuación, en cierta manera, o el cierre de la historia en cuanto a aquellos que fueron alimentados por Jesús. Así que Juan, capítulo 6, comenzando a leer desde el versículo 22, vamos a leer hasta el versículo 29. Dice así la palabra del Señor. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan, después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis del pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os hará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondiendo Jesús les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. El Santo Espíritu, a través del apóstol Juan, sigue queriendo mostrarnos siempre el propósito de todo este libro de Juan. El propósito de todo este libro de Juan es que Jesús es el Mesías. Un error muy común hoy en día en las iglesias de hoy en día es asumir que el éxito o el fracaso del ministerio va en proporción al número de personas que vayan a una iglesia. Hay dos razones esenciales para negar esta idea. La primera es que esta idea va en oposición con lo que vemos en nuestro texto y con lo que el mismo Señor pensaba. Juan 6 nos habla del milagro de la alimentación de los 5.000 y la respuesta luego de estos a este milagro de Cristo. La gente estaba maravillada, estaba excitada, estaba ansiosa por lo que Jesús había hecho, y nos dice la Escritura que quisieron hacerlo rey. Pero en cambio sabemos que el Señor nos dice en el texto que se marchó y declinó la oferta que ellos querían hacerle. La razón eran los motivos de estas personas. El Señor no era para ellos, no tenía interés en que una multitud le siguiera por las razones equivocadas. El Señor no estaba metido en que quería que estaba más preocupado de que esa multitud le siguiera. En nuestros días seguramente muchos estarían dispuestos y querrían tener una iglesia muy grande con muchos miembros. Pero esta no es la razón. De hecho, me llama la atención como muchas veces, aquí no, pero por ejemplo en el contexto, allí en Irlanda, cuando una iglesia llama a otra iglesia, muchas veces los pastores están viendo allí y ven, hay iglesias que son más pequeñas y hay otras iglesias que son números. Y por ejemplo allí tenemos una iglesia que prácticamente ha desaparecido en nuestros días,
porque nadie quiere ir allí. Era una iglesia que tenía prácticamente 8 o 9 personas y ha habido allí un problema. En cambio tenemos otra iglesia que tampoco tiene pastor, se llama Trinity, que es probablemente la iglesia más numerosa, y es una iglesia llena de gente, y que tiene por lo menos 200 o 300 personas. Es la iglesia más grande y no tiene pastor, y seguramente habría muchos pastores que estarían dispuestos a ir a Trinity, pero no a ir a Criba. Pero vemos aquí que el Señor Jesús no tenía interés en que una gran multitud le siguiera por las razones y por los motivos equivocados. Jesse Ryle nos dice que, hablando de este tema, dice: no debemos olvidar de que Jesús es siempre el mismo. Él lee los motivos secretos de todos los que profesan ser cristianos. Acordaos que también en el capítulo 2, en una predicación, vimos que se nos dice allí que el Señor sabía lo que había en el corazón de ellos. Así que el Señor sabe exactamente el porqué de cada uno, las razones por las que ellos, o por las que cada uno de nosotros venimos a la iglesia. Y esto debe hacernos preguntarnos a nosotros: ¿por qué nos llamamos a nosotros mismos cristianos? ¿Qué es lo que realmente buscas de Cristo y de su iglesia? Y fijaos que en este pasaje, el texto, Cristo nos dice sobre la comida como botín, el motivo de la comida, y lo que realmente también nos dice, también realmente lo que Dios quiere realmente de nosotros. A veces como creyentes estamos proyectando una idea diferente de lo que es el Evangelio. Muchos, ya lo hemos dicho en varias ocasiones, muchos piensan que el Evangelio es como una moneda de cambio. Ellos se dicen a sí mismos: bueno, yo voy a la iglesia y a cambio Dios me bendice. ¿Es esto realmente así? Realmente no es exactamente así, ni es lo que Dios realmente quiere de nosotros. Es cierto que en la palabra de Dios encontramos promesas, pero lo que Dios nos promete, de lo que Dios nos promete a lo que nosotros queremos, pensamos o esperamos, hay mucha diferencia. Mateo 6:36 nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Aquí nos dice los que argumentan el falso evangelio de la prosperidad, que había muchos deleites había muchos deleites de esta vida. De hecho, solo tenemos que mirar lo que los discípulos y Cristo experimentaron en su ministerio en la tierra. Cristo nos dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor y también el apóstol Pablo nos dice que a través de muchas penalidades es necesario que entremos en el reino de Dios. Así que los discípulos perdieron todo, incluso perdieron su propia vida por el testimonio del Evangelio. ¿Os acordáis que hace algunas semanas también os comenté cómo todos ellos fueron asesinados, excepto Juan, que también pasó lo suyo, porque le echaron vivo dentro de un caldero? Hay algunos que piensan: bueno, yo voy a creer en Cristo y entonces Él me va a rescatar de la droga. O yo voy a creer en Cristo y Él me va a rescatar del alcohol. O yo voy a creer a Cristo y Él me dará sustento económico. O yo voy a creer en Cristo y Él me ayudará en cierta manera. Y bueno, en cierta manera quizá puede ser cierto. Pero hay una razón más poderosa a estas de las que podemos estar pensando. Y la razón es simplemente querer a Cristo. Pero para querer a Cristo debemos saber cómo es Cristo. Cuando miramos a la cruz, lo que vemos es que realmente nosotros sí hemos ofendido a Dios con nuestro pecado. Somos culpables, además aún sabiéndolo, seguimos pecando, a veces sin saberlo, otras veces a conciencia, declarándonos soberanos sobre la voluntad del Creador. Así que cuando miramos la cruz y entendemos su significado, vemos al Hijo de Dios cumpliendo la voluntad del Padre, a Cristo estando en la presencia del Padre, que se humilló para hacerse hombre, cambiando su corona merecida de Rey de Reyes por una corona de espinas, quien cambió las alabanzas de los querubines y los ángeles en los cielos por aquellos gritos de aquellos hombres quienes decían: crucifícale, crucifícale, y que tantos estamos viendo y que tanto viene a la recuerda dentro de
todo lo que estamos viendo en esta Semana Santa. Vemos uno que tuvo que vivir una vida de perfección, sin una sola mentira, sin un solo pensamiento impuro, sin una sola mala acción. Y a mí me gustaría que pensáramos en todo, que meditáramos realmente en el carácter de nuestro Señor Jesús. Imaginaos una vida entera. Hace poco estuvimos hablando sobre cómo no tenemos mucho sobre la niñez del Señor Jesús. Pero fijaos, ni una sola, aquellos que tenemos hijos, ni una sola pelea entre hermanos, ni un solo acto en que podría equivocarse, ni un solo pecado a lo largo de su vida. Y esto tuvo que hacerlo para cumplir la voluntad del Padre, para cumplir la ley. Y lo hizo por alguien como tú y como yo, porque no había otra manera en que alguien tan pecador y tan culpable pudiera alcanzar el cielo. Y hay muchos como las personas de este texto. Solo quieren saber de Cristo por los beneficios que pueden tener cerca de Él, pero no le quieren a Él. Y esto es realmente, y se puede estar en esa condición. Hay muchos que están en esta condición. Hay muchos que están en la condición de estar en el pacto, pero solamente de una manera externa. Y de hecho lo tenemos en las Escrituras, lo hemos leído también en 1 Corintios. El pacto, ellos estaban en el pacto, muchos de ellos estaban en el pacto de una manera externa. ¿Por qué? Porque ellos tenían los beneficios, pero realmente no tenían al Señor en sus corazones. Por eso cuando Moisés hace todas esas plagas a través de la mano del Señor, a través de Moisés, y entonces nos dice todos esos beneficios que ellos tenían. Tuvieron beneficios. Y en cierta manera, hoy en día, tenemos muchos que vienen a la iglesia por esos beneficios. Estos son los que quieren ir al cielo, pero no quieren entrar hasta el final y sentarse al lado de Cristo. No quieren, como decimos en español, entrar hasta la cocina, porque no desean a Cristo. No le quieren glorificar y adorar, sino más bien quieren ir al cielo por no ir al infierno, más que entrar en el cielo y glorificar a Dios. Y esto debe hacernos a cada uno de nosotros preguntarnos a nosotros mismos, ¿por qué quiero ir al cielo? Recuerdo el caso de una mujer creyente durante muchos años, todavía vive y ella sigue siendo creyente, cuyo marido no era creyente y este estaba muy en contra del Evangelio, aunque disimulaba bastante bien. Este disimulaba, acompañaba a su mujer a la puerta de la iglesia y luego venía a recogerla. Era amable con la gente de la iglesia, hacía bromas con todo el mundo. Él permitió que sus hijos vinieran con la madre desde pequeñitos a la iglesia, porque él, aunque estaba muy en contra del Evangelio, sabía que en la iglesia sus hijos estarían a salvo de las cosas malas del mundo, de las drogas, de los vicios malos de este mundo. Pero ¿qué pasó? Cuando vio que sus hijos tenían 17 o 18 años, que no eran todavía creyentes, empezaron a juntarse con los jóvenes, empezaban a estar en un ambiente ya cristiano, en el que se predicaba la palabra, en el que él empezó a alentarlos para que sus hijos abandonaran la iglesia. Y así fue. ¿Qué clase de creyente eres tú? Somos de estos como en el texto, que solo deseamos a Cristo y a su iglesia por lo que podemos sacar de ella. Y a veces puede ser una costumbre. Estamos acostumbrados, especialmente aquellos que venimos de padres que eran creyentes y que nos han educado desde pequeñitos en una iglesia. Eso es lo normal para nosotros, ir a la iglesia y estar disfrutando de los beneficios del Señor, de escuchar la predicación, de ir a campamentos, de ir a diferentes sitios. ¿Qué clase de cristianos somos? ¿Qué clase de creyente eres?
¿O somos también de los creyentes que, sabiendo que somos pecadores, queremos entrar en el cielo, no quedarnos en la puerta, sino queremos estar hasta el final, hasta esa cocina del cielo? No queremos quedarnos en la verja allí del cielo, en un sitio apartado, sino que queremos entrar hasta adentro porque queremos estar cerca de Cristo, porque realmente le amamos. Cristo no aceptó esta multitud. Es interesante porque cuando ellos se acercan, todos estarían diciendo: oye, mira el esfuerzo que han hecho estos. Han cogido sus propias barcas, se han metido en la barca, han visto que Cristo no estaba, han empezado allí a dar remos para llegar al otro lado para buscar al Señor. Pero no vemos que Cristo se alegre. Cristo no aceptó esta multitud porque sabía lo que había en su interior. No le querían a Él como Salvador y Mesías, sino solo querían los beneficios. La cruz, como dije la semana pasada o la anterior, no es un símbolo solamente de paz, sino también es un símbolo de guerra contra el pecado y contra el mundo. Es un símbolo de separación del mundo. Odiamos el pecado que antes amábamos, porque además Cristo, el inocente, tuvo que pagar la pena de nuestro delito. El pecado es la falta de conformidad con la ley de Dios, es lo que nos dice la Confesión de Fe de Westminster. No estamos en guerra con el pecado para ser cristianos y beneficiarnos de las bendiciones de Dios a su pueblo, aunque sea de una manera en el pacto externo, sino que odiamos el pecado porque va en oposición a Dios, del Dios que es santo, del Dios que es justo, del Dios que era inocente y sin mancha, que es misericordioso y que dio su vida por nosotros. Odiamos el pecado porque Él odia el pecado. En gran medida, por eso Él nos amó tanto que vemos que Él no mandó a ningún ángel a buscarnos. Es interesante la palabra ángel en el hebreo maleach, significa mensajero. Pero fijaos que para Cristo éramos tan importantes su pueblo, sus creyentes, sus ovejas. Éramos tan importantes que tuvo que venir Él mismo por nosotros. Así que no tiene nada que ver. La razón por la que muchos van a la iglesia, que la verdadera razón por la que estamos aquí, como hemos dicho muchas veces y algunas veces hablábamos, hay muchos que piensan que van a la iglesia y que le están haciendo un favor a Dios. No estamos haciendo ningún favor a Dios. Somos nosotros que nos estamos haciendo el favor. Él sigue siendo santo y el hombre es experto en cambiar todas las situaciones, en cambiar todos los contrastes. Y aunque pueda haber bendición y pueda haber bendiciones en la iglesia, los cuales son lícitos y todo en su lugar, hay una cosa que es prioritaria y que debe ser prioritaria en todos nosotros para venir en esta mañana. Es cierto que tenemos una buena relación entre hermanos. Es cierto que tenemos que queremos vernos, ¿verdad? Que nos preocupamos los unos por los otros, que estamos hablando de nuestro trabajo, de nuestras casas, de todo lo que pasa en nuestras vidas. Es importante, claro que es importante. Y es bueno estar aquí, pero hay una razón que es superior a todas esas, y esa razón es Cristo. Estás aquí, en esta mañana, para glorificar a Cristo. A veces tú le puedes decir a alguno de tus hijos, los que tenemos hijos pequeños, o bueno, hijos mayores también, cuando le puedes decir a tus hijos que te den algo, que te acerquen algo, ¿de acuerdo? Y entonces, pero si la cosa es muy importante, no vas a mandar a tu hijo pequeño a por ella, o incluso ni a tu hijo mayor, sino vas a ir tú mismo a buscarlo si la cosa es muy importante. Y de la misma manera, Cristo no mandó a sus ángeles a por nosotros, sino que Él mismo tuvo que venir por nosotros. Fijaos si éramos importantes como ovejas delante del Señor. Esto es lo que Cristo hizo en la cruz. Él vino a buscarnos porque nos amó a pesar de nuestro pecado. Y vamos a ver varios puntos en la prolongación del texto. El primero es la comida como botín, el segundo es la comida que Cristo ofrece
Y el tercero es lo que produce la comida que Cristo ofrece. Así que el primero, la comida como botín. La puesta en escena, como sabemos, es la siguiente. Cristo alimenta a los 5.000 hombres, ellos quieren hacerlo rey, pero él declina la oferta y se va al monte a orar, y al mismo tiempo manda a los discípulos a cruzar el mar y la tormenta se levanta contra ellos. Él va a su encuentro, entra en el bote, se marchan tranquilos hacia su destino. Y las personas que vieron que Jesús no estaba allí, como hemos dicho, fueron al encuentro de Jesús, versículos 24 y 25. Así que vemos que estos que hicieron un esfuerzo para encontrar a Jesús, pero esto traducido a cualquier pastor de hoy en día, ¿verdad? Qué gozo es para nosotros ver el ministerio, ¿verdad? Y ver a lo mejor que muchos hombres vinieran a nuestra iglesia, y eso es un gozo para todos, no es algo malo, es algo bueno, ¿verdad? Pero vemos que Jesús no está contento, al verlos. Es cierto que Jesús había tenido misericordia de ellos, de su necesidad física, pero el fin del milagro no era mostrar a Jesús como alguien que satisfacía y saciaba los servicios de las personas. El fin del milagro era mostrar a Jesús y revelarle como el Hijo de Dios y Mesías. Y estos debían mirarle con sus almas para salvación, no para ver qué podían obtener de él. En vez de ver el pan y la alimentación como una señal, ellos simplemente vieron el pan por lo que es, por pan. En otras palabras, eran materialistas. Estos no eran movidos sus corazones, sino más bien eran movidos por sus estómagos. ¿Significa esto? ¿Puede significar esto que no debemos buscar el bien de las cosas que necesitamos en nuestras vidas para nuestras familias? Evidentemente no. Dios nos ha puesto la cabeza sobre los hombros para que la utilicemos. Y Dios nos ha llenado también el mundo con muchas cosas buenas. Y hay promesas donde Él nos promete que Él va a cuidar de su pueblo, de aquellos que creen en Él. Lo hemos visto en Mateo 6. El problema no es solamente relativo a nuestro beneficio en un sentido material, sino es que esta actitud materialista puede echar de nosotros nuestras prioridades espirituales. Y tenemos el caso en la Biblia. Como siempre, la Biblia es nuestra única regla de fe y obediencia. Tenemos allí el caso de algunos que hicieron esto. ¿Os acordáis de Acán? Aquel israelita que robó aquel lingote de plata y oro en los tiempos de Josué. En vez de haberlo dedicado todo como dijeron que lo iban a dedicar todo al Señor, él cogió y se metió en el bolsillo aquel lingote y aquella ropa de oro también, que era un traje de lino de oro. Tenemos allí en Josué. Oye, y alguno puede decir, hay que ver, es que este Acán era un hombre, es que yo no soy Acán. Pero imagínate tú allí, como si fueras Acán, un israelita más, 38 años en el desierto, todavía no habían empezado tantos años, pero imagínate que ya llevaban un tiempecito desde que habían salido del Mar Rojo, incluso desde que habían salido de Egipto. Imagínate allí todos los días andando, en medio del desierto, en medio del polvo del desierto, queriendo encontrar agua. El otro día iba yo con Casalla en el coche y veíamos a lo lejos en la carretera, parecía que había agua. Y ella me decía, mira papá, ¿hay agua allí? Y digo, no es agua, es un espejismo. Imaginaos todos los días caminando vosotros por allí con los niños a cuestas, ¿verdad? Aquí tenemos a nuestros hijos. Imaginaos allí, ¿verdad? A Brian le tenemos todo el rato allí con Grace moviéndole. Imaginaos allí al pobre Brian por allí por el desierto, con la arena por allí, lleno de polvo, lleno de tal, teniendo que pasar todos esos tiempos. Y ahora para aquí, y ahora monta la tienda, y ahora sal de la tienda, y ahora nos vamos para otro lado. Y ahora, imaginaos en eso. Entonces Acán, en un momento determinado, dijo, bueno, voy a coger algo para mí, ¿verdad? Para pensar en el día de mañana. El rey Salomón entró en una bancarrota espiritual cuando fue deseando dinero y placer sexual. Ananías y Zafira mintieron al Señor sobre el dinero y fueron juzgados severamente por ello. La multitud no pusieron atención a la verdad espiritual revelada en ese milagro.
Creo que todos nosotros en algún momento a veces caemos en el materialismo. Todos, sin excepción. A veces sin darnos cuenta o a veces a conciencia. Nos acercamos al Señor en oración, no buscando a Cristo, su persona, lo que Él ha hecho, sino tenemos que reconocer que muchas veces buscamos al Señor más como, parece que nos acercamos a Él más como una lista de la compra. Con cosas, con nuestros deseos, con nuestros razonamientos. Y muchas veces no vemos esos deseos, no ven la verdad espiritual de las cosas. Es en medio de muchas iglesias donde hay estos programas de comida, precisamente en este texto que estamos hablando de comida y alimentos, y las iglesias se llenan. Ya lo estuvimos hablando. Y si no son alimentos, pues déjame que te diga, pues son otras cosas, como trabajo, o dinero, o pago de facturas, de gas, pago de hipoteca, etcétera, etcétera. Me pregunto cuántos de nosotros quedaríamos en la iglesia si en vez de recibirnos con estas cosas, nos recibieran a tiros. Recuerdo que, no recuerdo muy bien quién me lo contó, creo que sí, pero no. Un hermano me contó una vez que había en algún país conflictivo, donde había una guerrilla y había un conflicto armado, se acercó una guerrilla a una iglesia y dijo en medio de la iglesia que los que no fueran cristianos, que se salieran de la iglesia porque iban a matar a todos los cristianos. Y la iglesia se quedó entonces casi vacía. Pero luego aconteció que estos hombres, por su situación, solo se podían fiar de los verdaderos cristianos. Por eso lo hicieron así. Cuando vemos un precio que pagar, entonces allí descubriremos a los verdaderos seguidores de Cristo. Es desde los que quieres seguir a Cristo para satisfacer tus beneficios terrenales, cualquiera que estos sean, o quieres seguir a Cristo por lo que es realmente. Acordaos que tenemos una facilidad como hombres y como seres caídos a darle la vuelta a la situación. Fijaos que estos hombres lo que quieren de Cristo son los beneficios que Él le ha dado a través de la comida, a través de ese materialismo que podría ser otra cosa. Pero la lección no era eso, la lección era que ellos tenían que saber, ese milagro era hecho para que ellos supieran que Jesús era el Mesías, que era quien iba a proveer para sus almas. Por eso vemos la gran diferencia. Ya partían desde un punto de vista erróneo. Y eso es lo que pasa hoy en día en muchos sitios. La gente parte de un punto de partida que es erróneo a lo que la Biblia realmente nos enseña. Por eso vienen todas estas cosas y vienen todas estas ideas sobre Dios. No es que Dios ama a todo el mundo, no, Dios no ama a todo el mundo. Es que yo considero que esto es un pecadillo, Dios lo va a permitir. Lo segundo que vemos es la comida que Cristo ofrece, la realidad, la verdad. Pongamos nuestros ojos, versículo 27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Versículo 33 también, fijaos, nos lo está diciendo ya Juan. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Así que Jesús mismo es el pan de vida que alimenta nuestras almas. Y conocerle a Él a través del Espíritu Santo, quien nos ha quitado esta venda del pecado de los ojos, es caminar con Él y estar satisfecho en la vida con Dios. O sea, lo que Él ofrece no tiene nada que ver con el materialismo que el mundo busca. Lo que Él ofrece es a Él mismo. Pero ¿cómo podemos amar a Cristo si no conocemos realmente quién es Él? La consecuencia de haber creído al Señor no es la razón, como muchos erróneamente creen. No es que vas a seguir a Cristo porque Él te va a dar una consolación o algún bien material, que te va a salvar como hemos dicho, de la droga, del alcohol, de otro vicio que puedas tener. La verdad es al revés. Él es el pan, Él es el motivo, Él es la razón. Y entonces
el nuevo creyente, la obediencia a Dios se convierte en un gozo. No es una obligación, es una necesidad. Habrá luchas y como los discípulos seremos puestos a prueba. Pero no va a ser tu vida una bendición. Mira, la vida de los discípulos, cualquiera de ellos. Acordaos que estuvimos hablando que algunos de ellos fueron crucificados, ¿verdad? Algunos de ellos fueron matados por espada. Otros fueron despellejados vivos. Juan mismo, vale, no murió, pero le echaron en un caldero ardiendo. ¿Qué beneficios tuvieron ellos en la tierra? ¿Qué beneficios tuvieron en sus vidas? ¿Acaso alguno de ellos llegó a tener mucho dinero? La Biblia nos dice que Pedro no tenía demasiado dinero y no podía pagar sus impuestos. Y fue cuando Jesús hizo allí el pez, ¿os acordáis? Tiró el pez y sacó un estateto, una moneda, para pagar los impuestos. La diferencia entre los creyentes verdaderos y los que no lo son es esta. El no creyente se da cuenta de que su obediencia a Dios nunca le es un gozo, sino siempre le es una carga. En cambio, el creyente, el verdadero, al obedecer a Dios, es un motivo de gozo. Aunque hay momentos, como igual hemos visto de los apóstoles, de aprendizaje, de caminar cristiano, de tribulaciones, de angustias, pero hay momentos en que serán duros también en nuestra vida, en caminar cristiano, porque precisamente, acordaos, estuvimos hablando muchas veces de esas nuevas sitios, yo diría que sectas, por ponerle evangélicas, que dicen, para de sufrir. No, si es que precisamente lo que te va a pasar es cuando seas cristiano, es que vas a entrar en un mundo, en un terreno de guerra, en un terreno en el que vas a tener que declarar. Estaba viendo por internet cómo es increíble, como en muchas iglesias, más de lo que nosotros pensamos, en los Estados Unidos, iglesias que se dicen que son presbiterianas, que son metodistas, están a favor del LGTB, están a favor de ello. Y dicen que es que Cristo amaba a todo el mundo, pero es que Cristo están viendo ellos. ¿Qué clase de creyente eres tú? ¿Por qué estás aquí en esta mañana? Uno de mis textos favoritos, tengo muchos en la Biblia, esto lo he dicho muchas veces, o sea, cuando me escuchéis, es que tengo muchos textos favoritos. Pero tenemos Isaías 43, versículos 1 y 2. Dice, ahora sí, dice el Señor, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Fíjate qué interesante el versículo 2, Isaías 43. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán, es decir, no te ahogarás, no pasarán por encima totalmente. Y sigue diciendo, cuando pases por el fuego, no te quemarás ni la llama arderá en ti. En el hebreo es que la llama prevalecerá, o sea, estarás todo el rato ardiendo. ¿Qué nos está diciendo aquí el Señor? Nos está diciendo que nuestras vidas no va a ser un color de rosa. Y cuanto antes abramos los ojos, mejor. Nuestra vida no va a ser un color de rosa, ni va a ser de toda felicidad como en los cuentos que vemos. Aquí el Señor dice que los ríos y las aguas no te ahogarán, pero dice que te vas a mojar. El Señor dice que la llama no quemará completamente, no arderá completamente en ti, no prevalecerá, pero te vas a quemar. Pero antes el Señor, en el versículo 1, dice, no temas, porque yo soy tu creador, el que te formó, el que te vigilo. Es exactamente lo que vemos cuando Jesús estaba en la montaña orando, oraba al Padre. Pero no había quitado su vista de aquellos pobres discípulos que remaban en el medio de la tormenta por horas. Versículo 27, Cristo nos dice que tengamos nuestra vida fijándonos no en lo material, sino pongamos nuestros 5 sentidos sobre la eternidad que se acerca a nosotros. La vida, dijo un teólogo, es demasiado corta. La eternidad es verdaderamente larga. El fin principal de nuestras vidas, de tu vida, no es ser rico, tener seguridad en el mundo, ser famoso o popular.
Todos queremos ser felices. ¿Quién no quiere ser feliz? Pero el verdadero creyente sabe que gozando de Dios y glorificando su nombre es feliz. Con problemas, pero con una seguridad y un consuelo en medio de las pruebas, porque Cristo camina a nuestro lado. Cuando el agua nos llegue a los tobillos, o bien cuando las olas nos estén, como nos esté diciendo en el texto, esté a nuestro cuello, Cristo camina con nosotros. Cuando haga calor en nuestras vidas o haga frío, Cristo camina con nosotros. En pobreza o en riqueza, Cristo camina con nosotros. En enfermedad o en salud, Cristo camina con nosotros. En tristeza o en alegría, Cristo camina con nosotros, porque Él no puede dejar de caminar con nosotros. Él no puede dejar de caminar a nuestro lado, y aunque a veces nuestra falta de fe y nuestros desalientos nos hacen desertar, nos hacen dudar, nos hacen ver, bueno, era un poco, acordaos aquellos discípulos allí en la tormenta remando, ¿qué pasa? Aparte, la gracia de Dios se ha podido quitar, algunos de ellos estarían pensando, la gracia de Dios se ha podido quitar de mí. Pero la Biblia nos dice, Él seguirá a nuestro lado, porque Él los ama. Él no los paga, como nos dice en el Salmo 103, acorde a nuestras maldades, conforme a nuestros pecados, sino que obra con misericordia en nuestras vidas. Decía Martin Lloyd Jones, la gran tragedia del mundo es que el mundo siempre busca la felicidad y parece que nunca lo encuentra. Acuerdo con las Escrituras, la felicidad no es algo que deberíamos buscar directamente, sino que es siempre el resultado de buscar algo más. Y Jesús nos cuenta la narración allí en Lucas de ese hombre que era muy rico y había guardado, pero Dios le dijo, necio, esta noche viene a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? En el mundo actual en el que vivimos tenemos un montón de casos, actores, deportistas, gente supermillonaria, con todas las cosas del mundo que el mundo dice que son éxito, y acaban suicidándose. Jamás verás en esta vida un coche fúnebre con un remolque detrás. Aunque los egipcios lo intentaban, ¿verdad? Cuando se moría el faraón, le hacían la pirámide y le metían allí todas sus riquezas. Incluso también le metían allí a algunas de sus mujeres y los lapidaban allí a todos. Pero sabemos que, aunque tú lo intentes, la realidad no es esta. La vida es muy corta. La eternidad será muy larga. La prioridad de Jesús en nuestro texto no es el dinero, sino las cosas espirituales. Jamás deben ser reemplazadas por nada en nuestras vidas. Ese es el mensaje, ese es el secreto. Allí en Cristo encontramos la felicidad. En el versículo 27, Jesús promete que aquellos que buscan las bendiciones espirituales no serán defraudados. Y ahí tenemos una promesa. Tenemos una promesa, pero es una consecuencia de aquellos que le buscan. Es una consecuencia, no es la razón. Esto debe hacernos a cada uno de nosotros pensar, bueno, ¿es realmente estas promesas que nosotros tenemos en las Escrituras son realmente la consecuencia por la que nosotros venimos, o realmente la razón y la consecuencia de la que venimos es porque creemos a Cristo y le amamos? Si Jesús era capaz de alimentar a esta multitud con 5 panes y 2 peces, que se le puede resistir a su voluntad. En otro texto dice que Él da de comer a todas las aves de la tierra. Aquellos que ni hilan ni trabajan, dice en el texto. Finalmente, lo que produce, tercer punto, lo que produce la comida que Cristo ofrece. El hombre muchas veces piensa que es digno de recompensa. Nuestra mente funciona así, siempre funcionamos así. Si yo hago algo bueno por alguien, en cierta manera este me debe algo. O peor aún, puedo tratarle mal porque hice algo bueno por él, o algo supuestamente bueno por él.
Pero lo que ofrece Cristo es la salvación. La salvación que se te ha dado no es un fruto de una recompensa. No es fruto de que te has vuelto de la droga o del alcohol o de cualquier otro vicio que puedas tener, que tengas y que Dios te ha recompensado por esto. La salvación es un don de Dios, es un regalo, es algo inmerecido, es algo que tú que estás aquí o que me escuchas a través de internet no merecías, es la consecuencia. Y es la consecuencia de esta salvación que nos hace tener a Cristo y que Él y su palabra salgan por nuestros poros. Me pregunto a veces si es así. Jeremías 29, allí dice, y dije, no me acordaré más de Él ni hablaré más de su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Aquí el profeta Jeremías está cansado, no veía salida, su ministerio era difícil y determinó en un momento, dijo, no voy a hablar más en nombre del Señor, pero ¿qué nos dice? Porque no pudo. Porque lo que Cristo ofrece es que pase lo que pase en vida o muerte, en salud o enfermedad, en riqueza o en pobreza o en alegrías o en desalientos, si eres creyente, Él nos ofrece que somos más que vencedores. Y lo que Él nos ofrece es vivir dentro de nosotros. Cristo ha vencido al mundo. Y por esa unión que nosotros tenemos con Él, nosotros también hemos vencido al mundo. Pero hemos de esperar el mismo trato que Él tuvo. Por eso sus discípulos tuvieron ese trato. Tuvieron ese trato y pagaron con sus vidas, la mayoría de ellos. Por eso cuando leemos las vidas de los reformadores y de los puritanos, que iban a ser quemados, iban a la hoguera, nos dice algunos de ellos, iban a la hoguera cantando. ¿Por qué? Porque realmente ellos estaban pensando, o Dios en ese momento les había dado esa capacidad de poder reconocer cuál es la verdad. Porque ¿quién puede ir a una hoguera cantando? Por eso Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Quién de nosotros, honestamente, tú en esta mañana, no pensemos en el que estamos al lado, nosotros mismos, ¿quién de nosotros puede decir, para mí el morir es ganancia? ¿Verdad? No estamos preparados para morir. Porque todavía nos agarra estas cosas que tiene la vida, ¿verdad? Queremos vivir aquí, tenemos miedo a lo desconocido. O cuando somos un poco más jóvenes, como algunos de vosotros, tenemos los niños más pequeños. Y bueno, vamos a vivir un poco más, ¿verdad? Porque queremos que estos niños crezcan. Pues luego cuando sean más mayores, digamos, bueno, es que nosotros queremos que estos niños pues que hagan sus familias y queremos ver y queremos estar con ellos. Y déjame que te diga, que cuando sean más mayores, entonces diremos, no queremos morir ya porque queremos también tener a nuestros nietos. Puedes tú decir, para mí el morir es ganancia y el vivir es Cristo. Por eso aquella mártir perpetua, cuando fue echado a las bestias del circo y la iban a matar a espada, seguro que habéis visto todos ese pasaje en estos sliders, los animales del circo no habían podido matar con ella, le iban a matar a espada. Entonces ella llegó un momento, se atavió y dijo un momento, y se arregló, y dijo, yo no voy a ir a ver así a mi Señor, y se atavió, y se arregló su pelo y su vestido, porque sabía que iba a ir con Cristo, y eso era lo más importante. En esta semana hemos tenido muchas procesiones, muchas imágenes, que sabemos lo que Dios dice de estas cosas. La gente ha tenido la historia de Jesús delante de sus ojos otra vez, solo el sacrificio, pero todavía son peores que estos que buscaban a Jesús para comer. Porque la mayoría, la vida de Cristo no les ha hecho arrepentirse de sus pecados. Se han dedicado a beber, a blasfemar y a hacer cosas para ellos, a buscar beneficios materiales, como las personas que están en nuestro texto,
Quizá lo que hemos visto en estos días es mucho más lejos de lo que tenemos en nuestro texto, pero nosotros también corremos el riesgo por nuestra naturaleza caída de poder hacer lo mismo, de poder entrar en esta dinámica de querer venir a la iglesia por otras cosas que no sean realmente Cristo. De todas las películas que he visto a lo largo de mi vida, de la vida de Cristo, siempre encontré a una persona realmente desagradable. Y ese era Barrabás. Cuando lo soltaban para crucificar a Cristo, casi me daban ganas a mí, cada vez que he visto alguna película, de cogerle yo y de ajusticiarle por mí mismo. Las Escrituras nos dicen que era culpable, que era un pecador, que era un asesino, que era un violento, que era un ladrón, que no tenía escrúpulos de ninguna clase, era rastrero. Alguien sin duda que con su desaparición en este mundo sería mejor. Pero entonces, cuando miré y cuando estudié y cuando medito en el significado de lo que es la muerte de Cristo, me di cuenta de que yo era Barrabás. Tú eras Barrabás. Quien sea que escuches aquí o por internet, tú eras culpable, lo justo sería que pagaras toda tu eternidad en el infierno por tus pecados. Lo que conoces de ti mismo, por esos pecados que conoces de ti mismo y por los que no, son tantos que si se escribieran todos ellos, cada palabra, cada acción, cada pensamiento que tú has tenido en contra del Dios 3 veces santo, nuestros pecados llegarían del suelo al cielo. Si alguien merece ir al infierno, esos somos nosotros. ¿Qué clase de amor es aquel? Es aquel que es el Rey de Reyes, quien conoce todo lo repugnante que realmente somos, quien dio su vida por nosotros, que llevó a sus hombros la carga de nuestros pecados y el tuyo, y tuvo que tomar tu infierno para que tú cogieras su cielo. En Cristo están escondidos todos los secretos de la sabiduría. Viviremos nuestra vida aferrándonos a bienes materiales. ¿Por qué venimos a la iglesia? Nos damos cuenta realmente de cómo Cristo nos ha perdonado. Nos damos realmente cuenta de que Él es el verdadero maná del cielo. Dios, a través de su Espíritu Santo, nos declara: esta es la obra de Dios, que creáis en Él que Él ha enviado. ¿Cómo creemos en Cristo? Nos damos cuenta que Él es el todo. Quiera Dios que cada uno de nosotros nos demos cuenta de que Él es realmente la fuente, el motor de nuestras vidas. Amén. Vamos a dar gracias al Señor. Señor, te damos las gracias por este día que tú nos das. Este día en el que podemos venir ante ti y poder reconocer nuestra incredulidad y nuestra falta de fe y muchas veces nuestro poco compromiso a pensar realmente el sacrificio que tú has hecho por cada uno de nosotros. A darnos cuenta que nosotros éramos ese Barrabás, que nosotros somos pecadores y que tú hiciste realmente, en un acto de amor y lleno de misericordia, perdonaste nuestras vidas del infierno. Señor, tú eres el pan del cielo. Tú eres el maná de nuestras vidas. Ayúdanos a entender.
Te damos las gracias por todas las bendiciones que tú nos das. Pero si estas bendiciones nos van a apartar de ti, de tu palabra, Señor, no las queremos. Señor, queremos que tú estés, que todos nuestros deseos estén delante de ti. Queremos andar conforme a tu palabra. Queremos amarte cada día más. Señor, ayúdanos a amarte. Ayúdanos realmente a amarte cada día más con todos nuestros sentidos. A darnos cuenta, Señor, pero para eso necesitamos que tú abras nuestros ojos en cuanto a la venda del pecado, que tú abras nuestros ojos, que veamos realmente lo pecadores que somos, lo mucho que has hecho para poder salvarnos. Señor, ayúdanos a ser conscientes cada día más y más y poder ser fieles testigos de tu nombre aquí donde tú nos has puesto. Lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.